Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo, ya que cuenta con un bloqueo de pantalla, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar dos métodos diferentes para poder recuperarlo. Como ustedes saben que hay algunos dispositivos que no se dejan sin PC, pero en vez de utilizar la PC vamos a utilizar un método alternativo. Entonces, vamos a explicarle primero el primer método. El primer método consiste con este dispositivo. Vamos a hacerlo con este dispositivo. Ustedes saben que ya estos teléfonos no nos dejan apagarlo, como anteriormente lo apagábamos, ya nos está dejando apagar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder recuperar nuestro teléfono? Lo que vamos a hacer es presionar botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo mientras tocamos la pantalla. Este sería el primer método. Ahorita le vamos a explicar el segundo método. Cuando reinicie, soltamos botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba. Vamos a esperar que reinicie. Vamos a tocar para ver cuando se apague. Ahora sí, soltamos botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba. Ahora, cuando inicie el logo, contamos 5 segundos y soltamos el botón de encendido, sosteniendo el de volumen arriba. Ahora nos desplazamos aquí donde dice Wipe Data Factory Reset. Con encendido vamos a seleccionar. Bajamos y le damos donde dice Factory Data Reset. Con encendido seleccionamos. Cuando ya seleccionamos el Factory Reset, esto quiere decir que ya nuestro dispositivo se estaría formateando, estaría eliminando cualquier información que tengamos en nuestro teléfono. Ahora le damos en la primera opción donde dice Reboot System Now. Esto es para que nuestro dispositivo se reinicie. Cuando ya nuestro dispositivo se reinicie por completo, vamos a esperar que llegue el logo para poderlo configurar. Hay algunos de los casos que los dispositivos puede que te quede con la cuenta de Google o con la cuenta de Gmail. Para eso te vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Ya aquí nuestro dispositivo está restableciendo. Si tú ves que tu teléfono te queda aquí que dice la opción de accesibilidad, es porque tu teléfono no tiene la cuenta de Google. Y para poderlo configurarlo más rápido, te recomendamos que retires la SIM card. Retiras la SIM card. Luego de retirar la SIM card, le das aquí en omitir y te va a dar lo que es el acceso rápido. Ahora vamos a explicarle el segundo método, pero digamos que te quede con la cuenta de Google tu dispositivo. En la descripción del video y en los comentarios vamos a dejar método totalmente actualizado para las últimas versiones. En vez de utilizar la PC, vamos a utilizar lo que es la TV. Vamos a conectar lo que es el cable USB. Vamos a conectarlo del lado atrás. Del lado atrás traen siempre unos puertos de entrada. Luego de haber conectado, ahora sí vamos a hacer el proceso. Vamos a conectar ahora sí el dispositivo, lo conectamos. Ahora que muestre cargando, ahora sí vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo, mientras tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo se reinicie. Cuando se reinicie, soltamos botón de encendido, botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba, contamos 5 segundos y ya podemos soltar el botón de encendido. Y así vamos a entrar lo que es al modo recovery. Ahora nos desplazamos donde dice Wipe Data Factory Reset, con encendido seleccionamos, bajamos y con encendido volvemos a seleccionar. Y ya aquí nuestro dispositivo estaría restableciendo, estaría eliminando cualquier patrón o contraseña. Ahora en la primera opción con botón de encendido, esto es para que nuestro dispositivo se pueda reiniciar, ya que estos teléfonos actualizados no dejan entrar al modo recovery si no estamos conectados a una PC o a una TV. Ahora lo que tenemos que esperar hasta que inicie. Cuando ya inicie y si digamos que te quede con la cuenta de Google, con la cuenta de seguridad, en la descripción del video y en los comentarios vamos a dejar métodos para poderlo solucionar. Ahora aquí ya nuestro dispositivo está reiniciando. Ahora lo que tenemos que hacer es poderlo configurar.
Pero como te estábamos diciendo, en la descripción del video y en los comentarios tenemos métodos si te queda con la cuenta de seguridad.